La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, presenta Psicología en la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy vamos a explorar un poco acerca de la psicología durante aquel trágico conflicto global. En este periodo histórico podemos elegir entre muchos ejemplos, uno de ellos es el caso de Viktor Frankl, un psiquiatra y filósofo que vivió en carne propia las tragedias de los campos de concentración. Periodo durante el cual perdió a su esposa, sus padres y hermanos. Como resultado de esa experiencia escribió el libro que hoy lleva por título, El hombre en busca de sentido. En este escrito autobiográfico, Viktor Frankl toma como base los fundamentos de la logoterapia, su enfoque terapéutico basado en la búsqueda de sentido como motivación principal del ser humano. Teoría que hoy tiene gran aceptación en la comunidad de la psicología y la psiquiatría. En este sentido, él se preguntaba por qué pese a las atrocidades, ¿había personas que se aferraban a la vida mientras otras personas no lo hacían? En la época actual, sus aportaciones son relevantes cuando se abordan casos complicados, por ejemplo, cuando una persona intenta quitarse su propia vida. No entraremos en detalle respecto a la intervención terapéutica en este tipo de situaciones, pues lo mejor es que en esos casos se acuda directamente a psicólogas, psicólogos o psiquiatras especialistas en el tema. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar cómo impacta ese sentido de vida, al menos desde la perspectiva de la logoterapia. De igual forma, recuerda, nunca tomes a la ligera los comentarios de una persona que tenga ese tipo de ideas, siempre será mejor solicitar apoyo especializado, y en muchos países hay líneas de atención gratuitas. Incluso muchas redes sociales han realizado campañas de prevención, por lo que es conveniente estar siempre informado de los diferentes medios donde podemos encontrar datos de contacto y apoyo para estos casos. Regresando al tema principal, es posible que el caso de Viktor Frankl y su experiencia en los campos de concentración sea el más conocido en la actualidad. Sin embargo, hay otros casos no muy conocidos de ese periodo histórico pero que de igual forma hicieron aportaciones. Uno de esos ejemplos menos conocidos es el caso de Gustav Hilbert, estadounidense que trabajó como psicólogo de prisión durante los juicios de Nuremberg, los cuales fueron llevados a cabo entre 1945 y 1946 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y fue organizado por las naciones aliadas vencedoras con el objetivo de juzgar los crímenes de guerra. Gustav Hilbert escribió Los diarios de Nuremberg, documento en el cual, entre otras cosas, describe el comportamiento de Rudolf Hess y de Hermann Göring, antes y durante los juicios. De Rudolf Hess comenta lo siguiente en sus notas. Rudolf Hess, candidato principal para examinación mental, diputado de Hitler en el Partido Nacional Socialista, recientemente llegó de Inglaterra a Nuremberg en un estado de total amnesia. Entre sus pertenencias se encontraban pequeños paquetes de comida que había envuelto, sellado y etiquetado en Inglaterra durante episodios de alucinaciones paranoides derivadas de intoxicación por alimentos. Cuando se le mostró una filmación de su partido que incluía su propia fotografía, no mostró ninguna reacción. Unos días antes del juicio, él fue examinado por la Comisión Psiquiátrica Americana. Yo actué como intérprete durante la examinación. Respecto a Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, describió entre sus notas lo siguiente. Desde el momento en que se unió al partido en 1922 y tomó el control de la organización de la lucha en las calles, Göring fue asesor, agente activo de Hitler y uno de los principales líderes del movimiento nacional socialista. Respecto al periodo de los juicios, describe. Aquella mañana Göring había sido traído muy temprano para que su fotografía fuera tomada. Miró alrededor, pero estaba demasiado nervioso como para estar satisfecho de que era nuevamente el centro de atención. El veredicto fue, culpable. En estos extractos no se profundiza en una interpretación desde un punto de vista psicológico, sin embargo, siempre es importante conocer acerca de la historia y trayectoria de vida de una persona para poder hacer un análisis, y sobre todo, estos casos nos dan una perspectiva diferente para conocer un poco más de cómo la psicología ha estado presente en diferentes eventos de la historia de la humanidad, pero no se han quedado en el pasado. Pues otro ejemplo son las pruebas psicométricas. Bastante populares en la mayoría de los procesos de selección de muchas empresas hoy en día. No obstante, el origen de estas pruebas tiene un fuerte vínculo con el ámbito militar. James Cattell, quien vivió de 1860 a 1944, fue un psicólogo estadounidense pionero en la psicometría. Introdujo el término test mental
en 1890 y diseñó pruebas para medir algunas habilidades. Cattell fue un defensor de la psicología como disciplina científica, y fundó una revista promoviendo la investigación científica. Se opuso a la participación de su país en la Gran Guerra. Ahora volvamos brevemente al caso del Diario de los Juicios de Nuremberg, el cual menciona algunos ejemplos del uso de estos tests. Esto es un extracto de ese texto. El programa de test psicológicos estaba virtualmente completo antes del inicio de los juicios mientras los prisioneros aún estaban en confinamiento solitario para salvaguardar la validez de los resultados. Algunos de los tests fueron inteligencia, Rorschach y apercepción temática de la personalidad. Usé mi propia versión de la escala de Besler-Bellevue, eliminando o compensando aquellos aspectos que están sujetos a diferencias culturales como el vocabulario e información general. Besler-Bellevue es una escala para medir la inteligencia. Dentro de los resultados, encontró que los líderes del Partido Nacional Socialista, en general obtenían puntos por encima del promedio que era un IQ de entre 90 y 110. Excepto por Julius Streicher, líder que fundó el periódico Der Stürmer, y que obtuvo un puntaje de 106. Hermann Goering, de quien ya comentamos brevemente, obtuvo un puntaje de 138. De igual forma, Gustav Hilbert concluye, el IQ indica la eficiencia mecánica de la mente, pero no tiene relación alguna con el carácter o la moral. Un estudio real de la personalidad y el carácter requiere de una prolongada observación cercana. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que obtendrías un puntaje de IQ equivalente o superior al de estos perversos líderes? La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, espera que esta información te ayude a seguir reflexionando acerca de estos aspectos. Pero recuerda, no debes obsesionarte por el resultado de una prueba, y mucho menos por los supuestos tests que puedes encontrar en Internet, los cuales en su mayoría carecen de validez. El IQ solamente es uno de los muchos elementos que forman parte de una persona y no abarca la totalidad ni la complejidad de un alma humana.